Oremos. Padre, te damos gracias en este día y pedimos tu bendición para que puedas hablarnos. Y queremos descansar ahora, Señor, en la obra del Espíritu Santo. Que tú nos puedas iluminar para que podamos compartir con claridad qué nos quiere decir a través de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, sin más, nos metemos en el estudio. Dice así. Vamos a leerlo otra vez del versículo 12 y después vamos a continuar estudiando del 17 en adelante, ¿sí? Solo para hacer un poquito de memoria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, ¿sí? No te equivoques. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a estudiar hasta ahí un poquito solamente para terminar con el tema de la tentación, y después vamos a arrancar las actitudes del cristiano frente a la palabra de Dios. Terminamos lo que es las actitudes del cristiano frente a la tentación, frente a la prueba, y ahora, antes de empezar ante la palabra de Dios, vamos a terminar lo que faltaba en esta porción de la Escritura. Recordemos lo que nos aprendimos la semana pasada, que Dios no envía la tentación, ¿sí? ¿Se acuerdan hace un mes atrás que prediqué el tema no digas? Y esa es una palabra importante en todo esto, en cuanto a la tentación, porque los creyentes en esa época estaban diciendo en sus corazones o algunas personas abiertamente, por las necesidades que estaban pasando, que alguna tentación podía estar viniendo de Dios, ¿sí? Eran personas que habían perdido sus casas, eran personas que habían sido perseguidas y salieron con lo que tenían. Se fueron por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Viste? Vino la mujer, le dijo al esposo, vienen los romanos, nos van a matar por nuestra fe. Y cada uno agarró a su hijo, agarró a su esposa, se fueron todos por todos los lugares. Y Hechos capítulo 8, versículo 2, dice que por donde iban, ¿qué iban haciendo? Predicando el evangelio. ¿Viste? Por donde iban en la dispersión, iban predicando el evangelio. Y en esos lugares las personas se abusaban, habíamos terminado unos versículos más antes, que se aprovechaban de la condición de ellos, ¿sí? Entonces, metiéndonos en ese contexto de cómo estaban los hermanos, algunos de ellos quizás de alguna manera pensaba que alguna ganancia podían recibir de una forma que era deshonesta. Quizás el patrón, como vamos a estudiar más adelante, no les pagaba el jornal y se abusaba de ellos. Ellos quizás podían tener la tentación de tomar algo o tomar justicia por mano propia. Por eso en el capítulo 5 va a hablar que la justicia es de Dios, ¿viste? Y va a dar un juicio terrible para los ricos que se aprovechaban de los pobres. Entonces, en ese contexto, Santiago le dice, aún a pesar de la adversidad, de las pruebas que están viviendo, no digan, ¿sí? Porque Dios no envía la tentación, sino que la tentación proviene ¿de quién? ¿De dónde viene la tentación? A ver, ¿quién estuvo la semana pasada? A ver. ¿No? Dios no envía la tentación, ¿viste? La tentación es cuando de nuestra propia ¿qué palabra, no? Concupiscencia. Tenés mucha concupiscencia usted, hermana. Oh, no sé, esa palabra, bueno, esa palabra significa deseos, de mis deseos malos. De ahí proviene. El Satanás lo que hace, como hablábamos, como se explicó, nos atrae a través de dos cosas. Somos atraídos y seducidos. Él sabe cuál es nuestra carnada para atraparnos, para matarnos, para alejarnos de Dios, de la voluntad, del centro de la voluntad de Dios, y no darnos cuenta que jugar con el pecado siempre trae consecuencias terribles. Y fue muy claro la semana pasada. Nosotros no podemos jugar con el pecado.
¿Viste? Entonces tiene que quedar bien claro, no debo pensar que algo bueno va a venir de la tentación. Por eso en el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ve? De tanto leerlo ya me queda de memoria. Pero cuando pienso, si la tentación proviene, viste, del enemigo, nos provoca la tentación, entonces, o sea, todo lo que viene de Dios es un regalo. Dádiva significa regalo. Es perfecto. Yo, qué equivocado estoy si creo que por la tentación o por ceder a la tentación, a mi pecado, voy a conseguir algo malo. Y ¿sabes qué? Hay muchos que creen que sí. ¿Viste? Hay muchos que creen que sí. Había una vez que estaba aconsejando un matrimonio. No era un matrimonio, era, ¿cómo se dice cuando no está? Concubinato, ¿no? Una relación fuera de matrimonio, extramatrimonial, pero convivían juntos. Un día le planteó, ya son hijos de Dios, se bautizaron. Llegó el momento de hacer las cosas bien con Dios. Si son hijos de Dios, ahora vamos a ir viendo, si yo nací por la palabra, va a tener que afectar los cambios en mi vida, mi forma de vivir. Y me acuerdo que le decía a esta persona, a este matrimonio, tienen que casarse porque están viviendo en fornicación. Y uno de los pecados que Dios más aborrece, ¿cuál es? La fornicación, porque pecas contra tu propio cuerpo. Y si eres hijo de Dios, este cuerpo ya no me pertenece. 1 Corintios dice que fuimos comprados por un precio muy alto. Y es la sangre derramada en la cruz del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Yo ya no me pertenezco. Entonces, lo que Santiago les quiere que ellos entiendan, que de Dios no puede venir nada malo. Cuando Dios nos envía una prueba es porque quiere hacer algo maravilloso dentro de nosotros. Filipenses capítulo 1 dice que nos quiere perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? Pero a veces, me acuerdo que esta persona me dice, no, pero yo me voy a casar más adelante porque quizás si me caso mis papeles no me van a salir. ¿Cómo tus papeles no me van a salir? Es que si yo no la meto a ella en los papeles, entonces puede obstaculizar nuestros propósitos de ser ciudadanos. Yo digo, prefiero obedecer a Dios antes que la ley, antes que los hombres. Cuando esa ley del hombre va en contra de la ley de Dios, entonces no podemos pensar. Recuerda a los discípulos en Hechos capítulo 4 o 5 creo que es, cuando agarran y dicen ellos, ¿no le dijimos que no hablen más en el nombre de Jesús? Y los atrapa y ellos le dicen, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Y después los encerraron. ¿Ves? Ahí es donde uno tiene que obedecer a Dios y confiar en la soberanía de Dios, que yo debo hacer la voluntad de Dios y no engañarme a mí mismo y creyendo que del pecado a la postre voy a sacar algo bueno. Yo debo reconocer que todo lo que proviene de Dios siempre es perfecto, siempre es bueno. Siempre es lo mejor. Después dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Acá se está refiriendo a Génesis capítulo 1, habla de las estrellas, de las luces, del sol, ¿sí? De la luna y las estrellas, los astros. Y en este versículo habla sobre, la idea tiene que ver que Dios no eclipsa. La luna no se va a interponer entre el gran sol. ¿Vieron que es un eclipse? En un momento se cruza, ¿qué cosa? A ver si me ayudan. A ver. ¿Con qué? Con el sol, ¿no? ¿Y qué pasa? Se vuelve oscuro, ¿viste? Se vuelve una sombra. Ahora creo que va a haber uno muy grande dentro de poco. La idea tiene que ver que Dios no eclipsa, Dios no cambia. ¿Sí? Dios no cambió. El Dios de Moisés es nuestro mismo Dios. Dios sigue siendo santo. No hay sombra que pueda ser, no hay sombra que pueda, no hay circunstancia que pueda ser sombra de Dios. Y a veces nosotros cedemos a la tentación, ¿por qué? Porque tenemos miedo de que se nos burlen. Entonces estás en tu trabajo y te dicen, tomá, no, pero... Y de pronto se te empiezan a burlar, bueno, un traguito no me hace nada mal. Y después llegaste a tu casa con más de un traguito, ¿o no? ¿No?
Y después estás en tu cama arrepentido, pero ¿por qué lo volví a hacer? Bueno, tus deseos, tu concupiscencia, cediste ante ella. Si Dios te está dando la salida, ¿qué debo hacer ante la tentación? ¿Cómo? Huir. A ver, rajar, decía mi maestro. Rajá, no te quedes ahí. Es como si estuviese frente a la serpiente ahí, que te quiere morder. ¿Qué vas a estar a ver aquí? Si me muerde, no me muerde, me muerde, no me muerde. No, si ves una serpiente de cascabel con un veneno y unos dientes, ¿y qué haces? Corre, dice, ¿no? Bueno, eso debemos hacer a cualquier tipo de tentación que haya en nuestras vidas. Está en nosotros decidir. ¿Viste? No podemos engañarnos y creer que Dios nos coloca en esos lugares. Dios nos coloca en pruebas. Ahora esas pruebas se pueden convertir en tentación. Y ahí es donde el diablo conoce cada una de nuestras debilidades. Y nosotros debemos ser sabios y tener cuidado que nos ponga una carnada. ¿Vieron cómo es el pescador paciente? Está pescando hasta día tras día. Ahí vos lo ves y yo me acuerdo de la noche que fuimos a pescar con los chicos hace unos meses, 2 meses atrás. Toda la noche yo veía que Luis y su hijo sacaban allá, pero así, tac, 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 tac. Su hijo y su tío, ¿no? Su tío era. Sacaban así, tac, tac, tac. Y Harley lo veía en la otra punta que estaba con una cosa que tiraba al agua. ¿Cómo se llama eso? Red, ¿no? Y caía allá. Y yo tiré mi caña de $200, enorme. Y dije, bueno, con eso me voy a sacar uno. Me tiré ahí, me puse mi celular para leer la Biblia. Estaba ahí, me comía los mosquitos y pasaba la hora. ¿Sabés a qué hora salió el primer pescado? Y era como a las 11 de la noche, a las 9 del otro día, de 9 de la mañana. Me dormí 2 horas y recién vino. Pero Satanás puede estar ahí todo el tiempo, no tiene otro lugar donde ir. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Él nos va a poner la carnada para que de nuestra concupiscencia mostremos lo peor de nosotros. ¿Ves? No debemos jugar con la tentación. No debemos jugar con Satanás. Pero Dios, a través de la prueba, quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiere perfeccionarnos a nosotros. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Viste? Por la palabra de verdad. Es el medio por el que podemos conocer el mensaje de salvación. ¿Viste? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hace nacer la voluntad de Dios, el llamado de Dios al hombre al arrepentimiento. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y quiero que vayas pensando en oír, porque vamos a hablar mucho de esta noche, ¿sí? Vamos a hablar mucho de eso en esta noche, ¿sí? Entonces, nos hace nacer por la palabra. La palabra es lo que debemos comunicar. Ahora, es el medio por el cual podemos alcanzar a los perdidos como fuimos alcanzados nosotros, por medio de la palabra. ¿No te convenció una historia bonita de un pastor que contó y te quebrantaste y te pusiste a llorar? Si es así, entonces tenés que revisar tu salvación. Lo que convence al hombre de pecado y justicia es la palabra de Dios y de juicio. Es el Espíritu Santo obrando dentro de tu vida por medio de esa palabra. Entonces, vamos a mirar, ahí cerramos con el tema de la tentación, porque ahora va a venir el versículo 19 y va a arrancar con la palabra por esto. Sí, por esto. ¿Y por qué? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a ver si llegamos a avanzar hasta ahí, ¿sí? Si no, igual continuamos la semana que viene, no estamos apurados. Entonces, cerramos con el tema de la tentación. ¿Viste? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, el medio por el cual podemos conocer el Evangelio, el medio por el cual tú conociste el Evangelio, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, cuando lo que vamos a empezar a mirar estos 2 domingos que viene, hoy el domingo que viene, es la actitud del cristiano frente a la palabra
de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar. Cerramos la tentación, terminamos la prueba, terminamos la tentación, ahora vamos a mirar. Vimos nuestra actitud ante la prueba, vimos nuestra actitud ante la tentación. Ahora, ¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Y Él va a decir, por esto, ¿qué quiere decir esto? Ya que nacimos por la palabra de Dios, mirá lo que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Ya que nacimos por la palabra, debemos estar dispuestos a ser conducidos, ¿por qué? Por su palabra. Si nací por esa palabra que me dio vida, en mi vida debo estar dispuesto a tomar un compromiso radical de que mis actos sean conducidos por esa palabra. ¿Ves? Y cuando yo iba estudiando esto, me pregunté a mí mismo, ¿cómo es mi oído cuando el mensaje de Dios se está predicando? ¿Viste? Dice, todo por esto, ya que nacimos por la palabra, todo hombre sea pronto para oír, para ser conducido por la palabra. ¿Nunca te pasó que vos estás charlando con alguien, con una amiga, una comadre, no sé si le dicen así? En algunos países, yo escuché el otro día, dice, voy a hablar con mi comadre. ¡Wow! Se habla mucho así en Bolivia, pero no en Argentina tanto. ¿No? Allá, ¿no? Vos sos mi compadre, entonces, ¿no? Compadre Luis. Entonces, pues somos yo soy hijo de boliviano, él es boliviano pura sangre. ¿No? Entonces, si nacimos por la palabra, debemos ser conducidos por la palabra. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A veces estás hablando con un amigo, con una comadre, con cualquier persona. Y vos estás ahí con el deseo de compartirle lo que te está pasando en tu corazón. Y vos decís, bueno, voy a hablar con él porque necesito desahogarme con alguien. Necesito contarle lo que me está pasando. Y quizás dijiste, bueno, te quiero compartir que el otro día, cuando estábamos viendo esa película, me acordé de mi infancia, una situación que viví con mi papá. Y de pronto vos querés abrir un tema y la otra persona te mira y te dice, yo también vi esa película, qué buena que está, pero ese actor también hizo otra película. Y vos lo quedés mirando e intentás meter cuchara y decirle, viste, sí, cuando yo vi la película recordé una escena que mi papá tuvo conmigo, yo y mi papá también le encantaba esa película, y de pronto te diste cuenta que no te estaba oyendo. Y de ese tema saltó otro tema, y de ese tema saltó otro tema, y de pronto te dice, hermanito, voy a orar por vos, Señor, fortalece, y doy gracias a mi amigo porque me escuchó en esta noche. Y se va. Y sale de tu casa y dice, qué bien que estuve, cómo lo ayudé, gracias a Dios por utilizarme. Y la otra persona dentro de la casa dice, pero no le pude contar que mi papá abusó de mí y que necesito que me ayuden. Se queda sin haber oído. Él se quedó con las ganas sin que su amigo la haya oído. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros no somos prontos para oír. Nos cuesta oír a nuestras esposas cuando nos quiere abrir su corazón y compartirlos algo que está mal. Nos cuesta oír a nuestros hijos cuando nuestros hijos nos están pidiendo ayuda. Nos cuesta oír. Y si nos cuesta oír a nuestros hijos, nos cuesta oír a nuestra esposa, nos cuesta oír a nuestros esposos, ¿cómo vamos a oír a Dios? Y después dice pronto para hablar. ¿Viste? Tardo para hablar. ¿Viste? Ahora mira, vamos ahora a Eclesiastés capítulo 5, versículo 12, ¿me acompañás? Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando yo leía este versículo, yo agarré y dije, claro, si mi esposa a veces viene a hablar conmigo y yo le estoy enseñando y no me terminó de decir lo que ella necesitaba decirme. Si mi hijo viene a compartirme algo y yo ya le estoy enseñando y no terminé de escuchar esa aventura que mi hijo tuvo.
Mi amigo vino a mi casa a compartirme algo que le está pasando y yo le estoy contando mi historia y no me doy cuenta que él está quebrantado. Y ahí hacemos juicios y creemos que tenemos la razón con lo que le estamos diciendo, pero no le hemos oído. ¿Se dan cuenta? Y Santiago le va a decir, por esto, mis amados hermanos, pronto, tardo, vamos a leerlo, que me enredé ahí, vamos a leerlo mejor. Vamos mejor a ver qué dice Santiago. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír. Debo ejercitar mi oído. ¿Vieron que te dije la fe viene por el oír? ¿Y cómo vamos a crecer en nuestra fe si cuando Dios está hablando yo estoy pensando, bueno, al salir de la iglesia me voy a comer una pizza, voy a alquilar la película de Avenger, bueno, ya son viejas, voy a ver esta serie, y quizás estás escuchando, estás en la casa de Dios o estás en tu casa, estás pensando en otra cosa. ¿Se acuerdan de Eutico? Pablo estaba predicando una predicación en Hechos capítulo 20 hasta altas horas de la noche y en un momento se pegó un sueño y se cayó y murió. Y Pablo fue y oró y resucitó. Su corazón no estaba atento cuando Dios le habla. Su oído no estaba atento a lo que Dios le quería decirle. Y Dios está demandando a nosotros que podamos ejercitar nuestro oído para ver lo que Dios quiere decirme. Si yo soy capaz de escuchar a Dios, voy a escuchar el latir de mis hijos. Lo que ellos les están pasando. Lo que ellos necesitan. Si yo soy capaz de escuchar a Dios, voy a poder escuchar el corazón de mi esposa. Que a grito me pide, escúchame, quiero decirte eso. Oh, sí, pero... Bien macho latino, ¿no? Siempre queremos tener la razón. Pero qué lindo es cuando Dios me dice, pronto para oír. Ejercita el oído. Ejercita el oído. Si yo puedo ir a la casa de Dios y no apresurarme a hablar, sino a escuchar, te aseguro que voy a salir bendecido. Siempre le digo a las personas, abrí tu Biblia y cuando yo empiece a hablar, léela. Léela. Para que vos te des cuenta que el que te está hablando es Dios, no un hombre. Pero si no te pido que abras la Biblia y no la leas, entonces te está hablando un hombre. Y quizás te puedo engañar. ¿Y cuántas personas están en las iglesias llenas, están siendo engañadas porque les están diciendo lo que quieren oír, lo que quieren escuchar? ¿Ves? Pero no lo que Dios quiere decirle. Cuando vayas a la casa de Dios, detenete y pensá, trata de no hablar, mejor escucha. Escucha. Estaba el profeta, Isaías era, y de pronto, o Samuel, Samuel, ¿no? Cuando Elí le dice, va a las 3 veces, y dice, hay una voz que me dice, Samuel, Samuel. Hasta que Elí le dice, bueno, cuando escuches la voz, di, habla a tu siervo. Escucha, ¿qué dice? Oye. Y esa es la idea. A veces Dios quiere hablarme, pero estamos distraídos. Estoy distraído jugando a los videojuegos y estoy seguro que hay muchos que van a la iglesia y están jugando a los videojuegos en vez de escuchar la palabra de Dios. ¡Qué pecado terrible! Acá uno se puede dar cuenta, pero ¿te imaginas en una iglesia grande? Lleno de gente. ¡Qué pecado terrible! Cuando Dios te habla, tenés que poner tu atención a lo que Dios quiere decirte. Y Dios te va a hablar por medio de este libro precioso que es la palabra de Dios. Tardos para hablar, ¿viste? Es mejor pensar primero antes de hablar. Razonar lo que voy a decir. A ver si estoy escuchando bien lo que voy a decir. A mí me pasa sobre este tema muchas veces. A veces mi esposa me dice, ¿por qué no pedís ayuda? Voy, pido ayuda a alguien y le empiezo a compartir un poquito de cómo estamos y me da un sermón. Y me dice, pastor, tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y yo digo, sí, amén, ya sé. Pero yo te quería compartir cómo yo estaba. Las pruebas que estoy pasando. No me venga con el catálogo de teología, porque lo conozco de memoria. Y le digo, a veces uno tiene que ser sabio con quién invierte el tiempo. ¿A quién le doy mi tiempo? Y darle el tiempo a Dios es hacer tesoros en los cielos. Y buscar personas que te alimenten, que te ayuden a crecer, que te alejen de la tentación, no que te empujen hacia ella. ¿Se entiende? Entonces dice, y ahora la última palabra, tardos para airarse.
La razón está en el versículo siguiente, porque la ira del hombre no permite obrar la justicia de Dios. Debemos controlar nuestra lengua y nuestros impulsos. Depende de cuánto yo entrego a Dios mi carácter. ¿Ves? Depende de cuánto entrego yo a Dios mis emociones. Una vez una persona, estábamos en La Plata, me acuerdo, y yo veo cómo le gritaba a su esposa, cómo le gritaba a sus hijos, y de pronto estábamos en la iglesia y un día se le escapó y veía cómo le gritaba a mis compañeros de ministerio. Fui, lo encaré, lo confronté. Lo que pasa es que yo soy así, ¿qué? Me dice. Y yo, como era un líder tan importante, dudé 2 veces antes que decirle. Y me di vuelta y yo digo, pero yo no puedo decir que está bien eso. Y me di vuelta y le dije, no importa cómo vos sos. Lo que importa es que entregues tu carácter a Dios para que lo moldee y en la ira no peques. Porque en tu justicia nunca va a obrar. Vas a obrar para bien. Debemos buscar la justicia por medio de Dios. Su justicia nunca se equivoca. ¿Ves? Nosotros a veces nos conformamos a decir, bueno, yo soy así, ¿qué importa? No, sí importa. Porque crees que tenés comunión con Dios y no la tenés. Porque si vivís enojado, vivís maltratando a las personas, vivís gritando, estás en pecado. Y pecado no confesado te aparta de la comunión con Dios. Y más si te autoengañás y crees que está bien. ¿Viste? Y crees que, bueno, Dios me hizo así, no importa. No, sí que importa. Y te lo dice alguien que fue criado por un padre abusivo. Por un padre que me golpeó desde que respiré. Y cuando me casé le dije a Jenny, yo no voy a ser igual. Y cuando veía que de pronto reaccionaba parecido a mi padre, me iba de rodillas y le decía, Dios, yo no debo ser así. ¿Viste? Y ya dejé de echarle la culpa a mi padre. Empecé a asumir como hombre mi responsabilidad, que es mi deber cambiar delante de Dios. Porque vivimos la vida victimizándonos. ¿O no? Porque a mí me pasó esto. Tiene que haber un momento donde dejamos de llorar y aceptamos que la Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Dios nos da un nuevo corazón. Dios moldea nuestro carácter a través de la prueba. Dios nos da el fruto del Espíritu para tener poder y el poder de Cristo dominar nuestro carácter, nuestro temperamento. Ahora vos fíjate, sigue avanzando ahí. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero se hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, acá aparece una palabra muy importante en el versículo 21, desechando. Esta es la idea de, esta palabra en griego es apodemonoi, apodemenoi. Significa despojarse o de vestirse. Es otra metáfora. Antes de recibir, debo siempre quitar lo anterior. Debo despojarme, debo desvestirme de aquellas cosas que están mal. Ahora vos fíjate, la otra palabra es, dijimos, desechando, y la otra es toda inmundicia. ¿Qué es lo que es desechar? Inmundicia. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra en griego significa ruparian. Es algo sucio o andrajado. Este es un llamado de Dios a despojarme de todo lo que estorba a la obra de Dios que quiere hacer en nosotros. Debo despojarme. ¿Qué pecado hay en mi vida? ¿Qué cosas tengo que quitarme? Y vos y yo sabemos. Yo miro al cielo y aún a los 40 años, 40 tengo, sí, 40 ya, digo, debo seguir despojándome, debo seguir quitando cosas. El día que lo deje de hacer, entonces quizás dejé de compararme con mi Cristo. Siempre me encanta cuando alguien me juzga mirar a Jesús, porque es fácil retrucar ese juicio cuando te critican, ¿viste? Es fácil mirar a otro que está peor que vos y empezar a decir, no, pero ese necesita ayuda o se va a ir al infierno. Pero para mí lo más importante es mirar la santidad de Cristo. Y cuando yo miro la santidad de Cristo, ya en lo terrenal no tengo más con qué compararme. ¿Ves?
Y empiezo a mirarme hacia adentro y digo, hay cosas que Dios quiere desechar, hay cosas que Dios quiere quitar. Entonces Dios está demandando, es un llamado a que nos quitemos todo aquello que estorba nuestra comunión con Dios. Todo lo que no nos permite tener una comunión activa con Dios. Una vida de santificación, una vida de santidad en nuestras vidas. Por eso nuestra actitud ante la palabra de Dios debe ser de sumisión, de obediencia. Y el versículo que sigue dice, 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Viste? No basta solo con recibir la palabra, también debo obedecerla. ¿Sí? No basta con recibirla. Hoy podés aprender mucho. La semana pasada aprendimos mucho. La anterior semana aprendimos mucho. Y estamos tratando de transmitirte la palabra, no nuestras ideas. ¿Viste? No estamos apuntando a tu ánimo. Eso lo hace Jesús. No estamos apuntando a tu ego. Estamos apuntando a nuestras miserias, a lo que debemos cambiar. Y Pablo dice que debemos desechar. No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Ves? Porque no se trata solo de recibir, sino hacer. No se trata de oír, sino hacer. Porque la bendición de Dios está en aquel quien la hace y la pone en práctica. No el que la oye y se va, que es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Pero quizás en esta noche podamos pensar y reflexionar. ¿Qué cosas debo quitar? ¿De qué cosas me debo despojar? ¿Qué pecados hay en mi vida que no permiten que la palabra de Dios obre? Me estoy justificando y diciendo, bueno, yo soy así. No importa. ¿Me enojo? Bueno, mejor que todos desaparezcan. A veces en alguna discusión con mi esposa, anoche fue. Os voy a hablar, Estábamos en su oficina y de pronto estábamos debatiendo sobre un tema y de pronto ella cruzó una palabra que me chocó. Y la miro y le digo así, ¿por qué dijiste eso? Ay, perdón, no lo quise decir, pero lo dijiste. Y ella me mira, perdón, mi amor, pará, porque ya me estaba saliendo el latino macho, ¿viste? Pará, le digo. No, pero mi amor, le digo, no, dame un minuto. Agarré, salí, fui a la oficina. Dios, le digo, qué calentón que soy. Dios. No estaba pensando en que ella lo que dijo, no importa lo que ella diga. Lo importante es cómo reacciona mi emoción, mi impulso ante eso, lo que dijo. Después charlaremos, porque así como yo digo cosas, ella también dice cosas. Pero no, ninguna justifica para que entre la violencia. ¿Se entiende? Nada justifica una violencia. Toda la violencia es condenable. Y cuando voy a la oficina le digo a Dios, qué calentón que soy, ¿cómo me voy a enojar tanto? Decir que no lo dije delante de ella, vine acá, hice así 3, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Porque si a alguno le hace falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. No piense que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. En ese momento se me vino toda esa palabra por la obra del Espíritu y dije, Dios, tengo que ser sabio. Entonces voy, después de orar, el semblante se va, le digo, bebé, vamos a charlar otra vez. Y siguió la charla y no hubo una discusión. ¿Qué hubiese pasado si en buscar la sabiduría, que es lo que estudiamos, ¿no? Me hubiese dejado dominar por la emoción, por el enojo? Hubiésemos tenido una noche triste. Porque yo sigo siendo hijo de don Bejarán. Sigo teniendo el carácter de mi padre. Si no fuese por la obra perfecta de Cristo que día a día me va transformando, no podría ser el esposo que ella necesita. Que mis hijos, el padre que ellos necesitan. Y no puedo vivir la vida echándole la culpa a mi padre, a la sociedad, al sistema. Debo asumir y debo dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida. Y debo ser lo suficiente humilde para reconocer que necesito mejorar, necesito cambiar. Porque si no hay esa actitud, siempre vas a estar en el mismo lugar. La persona que cambia, la persona que lo reconoce, dice, Señor, soy así, transfórmame, hazme conforme a tu Hijo. Y el Espíritu de Dios a esa persona viene
y obra y trae su palabra, no mi palabra, trae su palabra por su Espíritu al Hijo redimido de Dios. Amén. Y quizás hoy nosotros podamos pensar así. ¿Qué hay que quitar? ¿De qué me tengo que desvestir? ¿Quiero que mi hijo me busque a mí cuando necesite un consejo? Ejercita el oído. ¿Querés que tu esposa te pida consejo a vos antes que al pastor? Ejercita el oído. Todos debemos ejercitar el oído. Todos debemos armarnos con la armadura de la palabra de Dios. Y quizás en esta noche ese va a ser el desafío. Dios no quiere que solo seamos oidores, sino hacedores. No solo quiere que sepamos, sino que hagamos. Y Dios quiere que hoy vos y yo tomemos ese compromiso. Es el llamado de Dios a hacer lo que sabemos, a hacer lo que oímos, a ponerlo en práctica, a demostrar el amor a aquellos que no lo tienen. Ayer le decía a una señora de Colombia que nos visitaba en nuestra casa en la comida, el mundo nos va a conocer no por lo cuán elocuente hablamos, nos va a conocer por cuánto vivimos, por lo que mostramos de Cristo. En nuestras acciones diarias, en ayudar al que tiene necesidad, en orar porque están enfermos, en ir a orar a aquella persona que tiene necesidades y saber que vos estás ahí cerca, podés conectarla con otra persona, con otras personas. ¿Ves? Y no ser egoísta y encerrarnos en nuestro pequeño mundo y olvidarnos que Dios nos puso para hacer luz en una sociedad en tiniebla. Quizás hoy Dios a cada uno de nosotros nos está llamando a ser hacedores de su palabra. Y no tan solamente oidores. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Porque me has hablado, Señor. Porque la primera persona exhortada en este lugar soy yo, Señor. El apóstol Pablo, cuando hablaba de los pecadores, él dijo, él era el primero. Y cada vez que abrimos el libro nos damos cuenta de eso, Señor. Pero qué hermoso es poder correr a Jesús, poder desvestirnos, despojarnos de aquellas cosas que están mal, quitar lo que estorba nuestro crecimiento espiritual y poder tener un oído sensible a lo que dice Dios, a lo que demanda Dios. Por eso, Señor, te pido, te ruego, Dios, que a los que estamos acá en esta tarde y a los que están en sus casas, cada uno de nosotros podamos decir, Señor, danos un oído para poder escuchar tu voz. Y aprender como dijo Elías el profeta Samuel. Y todos juntos decir, habla Jehová, tu siervo oye, porque necesitamos oír tu palabra.